En este hermoso viaje virtual que hacemos, vamos a la ciudad de Frankfurt a encontrarnos con nuestro columnista, colaborador, amigo, el señor Guillermo Atlas. ¿Cómo le va, Guillermo? Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, bien. Bien, La bien, verdad por que acá bien, con la- calorcito nada más, pero bueno, así es, así es. Nuestro hemisferio está caluroso, es verdad. está así toda Europa, increíble. Esperemos que no se recaliente por otros temas también. No, Eh, esperemos que no. estimado Guillermo, ¿qué personalidad tenemos esta semana? Hoy el programa va a estar dedicado a una figura, a una pérdida que me toca, que nos toca de cerca a quien seguimos la historia de las ideas y la memoria judía del siglo XX. Hace pocos días falleció en Bolonia Carlo Ginzburg a los 87 años y con él se fue uno de los historiadores que más cambiaron las últimas décadas, yo diría la manera de mirar el pasado. ¿Mm? Ujú. Quienes acompañan este espacio desde hace tiempo se van a acordar, vos Marco seguro que también, que una vez nos dedicamos el programa a la mamá de él, a Natalia Ginsburg, la autora del Léxico Familiar o Léxico Familiar en castellano, una de las Ajá, voces más entrañables de la literatura italiana del siglo XX. ¿Se acuerdan que hablé sobre Natalia sí, Ginsburg, la escritora de Turín? Bueno, este es sí, el sí. hijo. Nació en Turín también, en el año 1939, en el Mm. centro, sí, un año tremendo, y ahora van a ver, les voy a contar, Justo con el eh, en el- fascismo. durante el fascismo, y vas a ver cómo le toca de cerca esto, porque Ojo. él que era parte de una estirpe intelectual de muchas generaciones, su abuelo Giuseppe fue un biólogo cuya escuela formó a tres futuros premios Nobel, su mamá Natalia, como les acabo de decir, y su papá fue Leone Ginsburg, un filósofo, editor y periodista de origen ruso, porque en realidad la mamá Natalia se llamaba Levi, ¿no? La familia Levi, por eso digo Giuseppe Levi. Y Leone Ginsburg, que era un judío ruso que había emigrado a Italia, que era periodista y que formó parte de la resistencia italiana, una de las figuras realmente del antifascismo, eh, murió en la cárcel en el año 44 bajo la ocupación alemana de Roma, después de ser torturado. Y este Leone, su papá, fue junto con Giulio Einaudi, yo no sé si a usted le dice algo, la editorial Einaudi, que fue durante décadas la usina de la cultura libre italiana. O sea, Einaudi es como decir en Argentina en una época Losada o Ajá. Sí, Paidós, sí. una de las editoriales más importantes. Sí, sí, Justamente sí. Ginsburg, el papá de Carlo, junto con Giulio Einaudi, habían fundado esto. Carlo tenía apenas 5 años cuando su papá fue asesinado. Creció, como él mismo contó alguna vez, rodeado de libros, rodeado de modelos, ¿no? Una madre que escribía y resistía, y la memoria de un papá asesinado, ¿no? Por defender la libertad. Esa combinación también de, yo diría, de erudición intelectual, etcétera, y compromiso ético, no lo abandonó nunca, no lo abandonó nunca. Se doctoró en filosofía en la Universidad de Pisa en el 61, enseñó en Bolonia, en la Universidad de California, en Los Ángeles, y en la Escuela creo que Normal Superior, sí, de Pisa, de la que terminó siendo profesor emérito. Pero su lugar en la historia de las ideas no se lo dio la carrera académica, sino, digamos, él se hizo famoso por un libro que se llama El queso y los gusanos, un libro fantástico, publicado en el año 76. Ahí en ese libro, ¿Qué nombre? sí, exacto, porque él reconstruye en ese libro un proceso de la Inquisición contra un campesino molinero, o sea que digamos que tenía molino de harina, que tenía un sobrenombre Menocchio.
y, que era del Friuli, del norte italiano, en el siglo XVI. Y en este libro, Carlo Ginzburg realmente se atreve a pensar por su cuenta, sin pedirle permiso a ningún historiador anterior. Usó un expediente judicial casi olvidado para mostrar algo impresionante, que la cultura popular tenía su propia coherencia, su propia cosmología, y que un caso mínimo aparentemente marginal podía de algún modo iluminar estructuras de pensamiento de una época. De ahí nació lo que se conoce, y eres el padre de esto, la microhistoria. O sea, cuando uno dice Carlo Ginzburg, dice microhistoria. ¿Por qué? Porque él se Ok. dedicó toda su vida a tratar de analizar a partir de casos muy chiquitos, concretos, eh, estructuras de una sociedad, tanto en la cultura. Entonces, este Menocchio, por ejemplo, fue asesinado, fue quemado simplemente porque tenía ideas raras para la época y bueno, para la nuestra también sería rara. Él tenía una teoría propia sobre la creación del mundo que no estaba en consonancia con las ideas de la iglesia. Y la Por iglesia no supuesto. lo perdonó y lo mató. O sea, Estamos o sea hablando de la época de la Inquisición, estamos hablando de estamos una hablando de la época época. de la Inquisición y eso que en Italia la Inquisición no fue tan fuerte como en España, pero igual, estamos hablando del siglo XV, XVI. O sea, desde el documento perdido, desde una huella que alguien que no tenía intención de dejar huella, o sea, dejó, o sea, analizó unas huellas de alguien que realmente no se lo había propuesto. Claro, es Y, como seguir el caso de cualquier persona que haya sido desaparecida o que haya sido por eliminada, ejemplo, asesinada por ej- por sus ideas, pero que haya quedado olvidado en el montón, digamos, que claro, sea un claro, porque número. es un Y de número repente anónimo, saca el exacto. expediente, él saca el expediente y de ahí desarrolla toda la teoría de la época. Sí, y es interesante porque él comparaba su trabajo de historiador como, con la de un detective, capaz de leer en la teoría de ambos. El 23 de junio, hace apenas unos días, no sé si saben, en Francia se trasladaron al Panteón de París, panteón donde van los héroes máximos de Francia, los restos simbólicos de Marc Bloch, que se escribe Bloch, ¿no? El historiador judío francés que Ujú. junto con Lucien Febvre había fundado en el año 29 la revista Annales, antecedente directo de lo que después sería la microhistoria de Ginsburg, ¿no? Y Bloch, que también era judío, que fue combatiente en dos guerras mundiales, que se sumó a la resistencia nazi contra la ocupación, que fue detenido por la Gestapo en Lyon bajo un nombre falso, torturado por Klaus Barbie, no sé si te acordás, Klaus Barbie, el Sí, famoso sí, sí, nazi, sí, exactamente, el el carnicero carnicero. de Lyon, exactamente, y justamente Marc Bloch fue fusilado junto a otros resistentes el 16 de junio del 44. Escuchen bien, escuchen bien. Dije que Marc Bloch fue fusilado el 16 de junio del 44. ¿Qué fecha dije que murió el otro día Carlo Ginzburg? El En el 16 cual... de junio. Ah, ok. O sea, Marc Bloch, el gran inspirador, el modelo académico, científico, humano, ético de Carlo Ginzburg, murió el 16 de junio del 44 y Carlo Ginzburg murió el 16 de junio del 2026. No hace, no hace falta, creo, forzar demasiado el simbolismo para sentir el peso de esas coincidencias. El fundador de los anales, ejecutado por los nazis un 16 de junio, y repito, y el fundador de la microhistoria, el heredero de esa tradición, e hijo de un antifascista asesinado por el mismo fascismo europeo que mató a Bloch, muriendo el mismo día, ¿no? 8 décadas más tarde. La disciplina que ambos ayudaron a inventar parece haber escrito sin que nadie lo planeara una de sus coincidencias significativas. Realmente el otro día, preparando esto y viendo y atando cabos y después de haber visto las escenas con Macron y el tema de Bloch, realmente me impresionó mucho estas coincidencias, ¿no? Bueno, Eh, a veces, está bien, yo no sé a qué se pueden atribuir, pero no dejan de ser coincidencias, ¿no? O sea, no, nadie por iba a pensar supuesto. No, no, morir el no, no. mismo día.
No, por supuesto, Marcos. Lo que pasa Salvo es que se que a uno, suicide, salvo que diga, me exacto, voy a pero matar no, no, ese día. pero no fue el caso, no fue el No. caso. Y realmente no, que a uno le impresiona, más allá de que sabe que es una coincidencia, pero es muy impresionante. Aparte que Macron en la ceremonia del Panteón habló de Bloch como un hombre que unía el heroísmo de la razón con el heroísmo de la acción. Y eso mismo podríamos decir de Carlo Ginzburg, sobre el que estamos hablando hoy. Eh, Porque aunque la batalla de Ginsburg no fueron las armas, sino archivos, su obra. Eh, por ejemplo, tiene un libro, aparte este del queso y los gusanos, un libro sobre los Benandantini, donde estudia los rituales agrarios realizados por un extraño grupo de campesinos, también de campesinos del Friul, en el norte de Italia, hasta la Ujú. historia nocturna desde el juez y el historiador hasta el hilo y las huellas. Todas las obras dedicadas a la defensa de la verdad histórica frente a quienes prefieren los grandes relatos, los reyes, los príncipes, los presidentes. No, él se dedicó a dilucidar las historias de la gente chica. En un libro del 91 que se llama El juez y el historiador, usó el método, digamos, un método para buscar indicios, para desmontar un proceso judicial contra un amigo, Adriano Sofri, mostrando cómo la lógica de un tribunal que necesita cerrar un caso con una sentencia no es la lógica de un historiador, que puede convivir con la incertidumbre mientras sigue buscando pruebas. Me parece que ahí está la lección más profunda que deja Ginsburg, ¿no? Y que vale la pena subrayar en un programa como este, dedicado a la memoria judía y a las figuras que pensaron desde el rigor y desde, digamos, el dolor personal. La microhistoria no es una técnica académica únicamente, es en el fondo para mí, y creo que muchos lo piensan así, una ética, porque es la convicción de que ningún destino individual es demasiado chico o poco importante que quede olvidado detrás de un expediente. ¿No es cierto, Marcos? Me Claro, parece claro. eso que vos El, mencionaste antes, ¿no? Que cada... el caso de Adriano Sofri, usted lo ubica, que es el caso donde él expuso un caso también de un acusado de terrorismo con pruebas Exacto, dudosas y, exactamente. y él declaró, justamente expuso la injusticia de este juicio, ¿no? Esa, A alguien que acusaron de terrorista de izquierda sin pruebas sí. suficientes, o sea que lo Por habían... supuesto, Bueno. eso es exactamente, es muy interesante eso. Gracias por tu acotación. Exactamente, ese es el asunto. Y o sea que digamos que en este caso tenía nombre, Sofri, pero en los otros relatos, en las otras obras de él, digamos, reivindica un poco el tema de que cada testigo, cada víctima sin nombre, detrás de eso hay una verdad que el historiador tiene la obligación moral, no solamente académica, moral, de rescatar. Y esa convicción de Ginsburg no era abstracta, venía de esa infancia, me parece, ahí sí, no es coincidencia, una infancia marcada por la ausencia de un padre asesinado solamente por sus ideas, de una madre que convirtió esa misma ausencia en gran literatura. Eh, Ginsburg decía que las pruebas que llegan hasta el historiador no son más que la parte visible de un iceberg mucho más vasto, hecho de Ujú. silencios, de documentos destruidos, de voces que nunca se registraron. Toda su obra fue un intento de bucear bajo esa superficie. Y si la semana pasada Francia eligió honrar a Marc Bloch, bien digo, llevándolo al Panteón, casi como cerrando, 82 años después, una herida abierta por el nazismo, o sea que hicieron, quizá lo más justo que podemos hacer nosotros, ¿no? En este programa es algo más modesto, pero no menos necesario. Nombrar a Carlo Ginzburg, recordar a su padre Leone, recordar a su madre Natalia, y dejar constancia de que la tradición que inauguraron Bloch y Febre, y que siguió esa tradición de mirar la historia desde abajo, desde el detalle, desde la vida concreta de la gente común, Ujú. sigue precisamente porque hubo quienes
individuos, personas como Ginsburg, que decidieron, ¿no?, honrar esa memoria durante toda una vida de trabajo, ¿no? Eso Usted me sabe parece que es, que es lo yo, más yo interesante. sí, yo tengo dos anécdotas de Ginsburg que justamente delatan esto que usted explicaba, porque él no solo heredó la pasión de la investigación y a partir de la investigación de llevar adelante las cuestiones judiciales. Ginsburg tiene en su historial dos, se podría llamar perlitas, pero son casi diamantes. En el año 79, él hace una petición al Papa Juan Pablo II para que abra los archivos de la Inquisición y no logró respuesta hasta el año 79, hasta el Sí, año se mil tendría novecientos cuando estaba noventa y uno. Juan Pablo II, del Papa Claro, polaco. ok, pero no logró respuesta hasta el Wojtyla. año mil novecientos No, noventa y uno, donde un grupo de universitarios lograron revisar el material de los archivos, pero estos se abrieron en realidad en 1998 para investigadores bien calificados, como sería el caso de claro, él, ¿no? claro, claro, La claro, claro. decisión la decisión del Vaticano de abrir estos archivos, ahora usted se va a desmayar, la tomó el cardenal Ratzinger, que más tarde se Sí, convirtiera en el Papa Benedicto XVI. Y eso, exacto. y No, el no, Papa, no, no, y no, no, aquel, no, pero yo no me, primero que no no, me voy a caer. no, digo, aquel cardenal atribuyó a la carta de Ginsburg un papel decisivo para que se terminaran abriendo los archivos. Es interesante. Y tengo otra perlita más de Ginsburg, que es muy llamativa, esta es mucho más Perdóname que te diga algo, pero ¿por qué polémica. te Sí, llama la perdón. atención que haya sido? No, ¿por qué te llama la atención que haya sido Ratzinger? Porque era un papa muy conservador. Claro, claro, No, conservador y pero bueno, aparte origen alemán, ojo. qué sé yo, No, no, yo, justamente al revés, pero es que es al revés. Eso es lo que a veces no entienden alguna gente fuera de Alemania. Es al revés, porque era alemán y porque si bien no era súper liberal, al contrario, era muy conservador, en esos temas el tipo tenía una línea muy clara, incluso de acercamiento a los judíos, etcétera, etcétera, muy fuerte. Más allá de que a vos o a mí, quizá por una cuestión de gusto personal, no nos guste particularmente, pero es así. Yo yo creo que eso es respeto, importante. obviamente. No, 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 es interesante eso, ¿no? Porque no era como decían los italianos cuando lo nombraron a Ratzinger, ¿sabes? Como el chiste que decían Natzinger, decían. Oh. Pero no, pero eso es absurdo, te juro que no, nada que ver. Bueno, tengo otra perlita de Ginsburg. Ginsburg, obviamente, usted lo dijo, de origen judío, ¿no? Y en enero del Sí, 2007 firma una petición contra un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia era Clemente Mastella, italiano, por supuesto, sí, que sí. penalizaba a los negadores del Holocausto. Esto lo hizo junto con Paul Ginsborg, Marcelo Flores, Sergio Lusato, Claudio Pavone y Enzo Traverso. ¿Por Ah, sí, qué bueno, claro. ¿Por qué él pedía que no se penalice en especial a los negadores del holocausto? O sea, que no se legisle en función de eso. Él argumentaba que la legislación italiana ya era lo suficiente para enfrentar tales actos. Quiere decir que con su pedido, se entiende, ¿no? Él decía, con la ley que está ya es suficiente, porque ya Sí, quien omita el holocausto o lo niegue, ya la ley tiene su penalización. Marcos. Pero el gobierno italiano quería hacerlo más específico y él se Sí, negó. son esas discusiones que hay en estos momentos acá en Alemania, si se penaliza digamos, la negación del el derecho de Israel a existir. Quieren hacer una ley que penalice eso y muchas personalidades, yo te digo, yo no soy personalidad, pero también yo estoy absolutamente en contra de eso porque es contraproducente, no porque me guste que la gente niegue el derecho de Israel a No, existencia, al no, contrario, por las implicancias negativas en términos judiciales que puedes llegar. claro. Incluso hasta escribí, incluso hace poco en un medio, una crítica a ese proyecto que creo que no va a cuajar, porque desde el punto de vista constitucional va a fracasar, y eso es lo que uno tiene que evitar.
que fracase eso y realmente es contraproducente, digamos, en punto de vista para los judíos y es contraproducente, digamos, para el derecho y la justicia. O sea, es malo. Y yo, Ginsburg en ese sentido era un tipo, corroboro lo que estás diciendo, porque era un tipo muy lúcido y sabía de qué estábamos hablando, ¿no? O Yo de qué creo estaba que hablando. no solo, bueno, como bien dice usted, digo, ratifico, es contraproducente, es un boomerang, porque si Exacto. se presenta un pedido para que aquellos que nieguen el Estado de Israel sean juzgados o sean sancionados. Entonces, ese proyecto no avanza, se pierde. Entonces, ¿cuál es lo que dice acá Musar Esquel, la moraleja? ¿Qué lee aquel que niega el Estado de Israel? Lee que no está prohibido. Entonces, si no triunfaron los que querían prohibir la negación del Estado de Israel, quiere decir que no está prohibido negar ¿me explico? Entonces, no Sí, entienden que ya está prohibido de antes. Ellos entienden que a partir de ahora no está prohibido. Se puede negar el Estado de Israel. eso Es desde ya, y lo hacen, y lo hacen. claro, Lo que claro. pasa que acá sí, si alguien en una manifestación pro Palestina Sí. se manda un cartel tipo del río hasta el mar o cosas así, eso viene la policía y le saca eso, ¿no? Y les prohíbe seguir gritando eso. Eso acá sí se hace en las Sí, yo he visto en varios manifestaciones. lugares del mundo que llevan a cabo eso. En Eh, alemán no, en varios lados no, especialmente aquí. No no, sé pero en yo, otro yo vi en lugar. otros lugares, sí, sí, vi en otros ¿Dónde? lugares. ¿Dónde? ¿Dónde? No ¿Dónde? recuerdo ahora, pero vi hace poquito en otro lugar donde... Alemania, es Alemania, justamente eso es lo que todos los grupos antisemitas y anti-israelíes acusan a Alemania de que por el pasado están extorsionados por nosotros, cosas por el estilo, ¿entendés? ¿Cuál es el Ok, argumento? Es horrible. sí. Pero bueno, pero ese no es el Sofismos. tema hoy, pero sí, imagínate. Ok, bueno, esto era mi presentación. Ginsburg fallece en... usted comentó al principio. Falleció en Bolonia hace unos días, el 16 de junio de este año, con 87 años. Ajá, ok, bueno, Justamente, sí, sí, porque él nació en el 39. ok, perfecto. Bueno, la verdad que traer a la luz a algunos historiadores o algunas personalidades, digamos, porque son Aparte de todos los mucha que, actualidad, porque ocurrió todo, mira, el tema del Panteón en París, con Marc claro, Bloch, y Ginsburg que falleció, y todo, hoy, digamos, no hablé de figuras ya antiguas, sino de figuras bastante contemporáneas. que aún contemporáneas no tienen quizás la difusión que debieran tener, ¿no? Sí, bueno, te digo Fuera que del acá ámbito, hablo de fuera del ámbito filosófico, historiador, fuera del ámbito cultural, académico, digamos, sí, exacto, académico. exacto. Sí, sí, claro, no son cantantes de rock, claro. No, bueno, está bien, está bien, está bien. Bueno, Eso. Favaloro es famoso y no era cantante de rock Bueno, tampoco. Borges también, Borges era muy famoso y un gran Claro. escritor, digamos, O el sea, 90 y pico % de los que lo conocen así tampoco lo leyeron, pero por lo menos lo conocen como claro. figura. Saben que Eh, existió. exacto, esa es la diferencia, exactamente. Fue Así un es. tipo muy mediático aparte, Cortázar también. Sí, En sí. fin, Bueno, estimado bueno, Atlas, le agradezco su participación hoy en Radio Naria. Y nos estaremos un viendo la gusto semana próxima. como siempre, nos vemos la Gracias, semana que querido. viene. El Chao, señor Guillermo gente, Atlas, que nos ha traído una personalidad hermosa. Gracias, Guille. Un abrazo. con mucho gusto, chao, Chau, adiós. chau. Radio Naria, la radio. Voz y voz en castellano.